Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Vamos buscándolo. Cuando pensábamos en exactamente qué compartir con ustedes y leía este pasaje del libro de Gálatas, capítulo 6, hacía un recuento acerca de cómo reacciona la gente ante los problemas de los demás, ante los problemas ajenos. Y recapitulaba que es por ahí, por todo lado, común escuchar a la gente que asiste a las iglesias, por lo general, hacer burlas o casi siempre proferir toda clase de palabras ofensivas o comentarios con respecto a los hermanos que han caído de la fe o han dejado el buen comportamiento cristiano y de pronto se han apartado. Lamentablemente los cristianos tendemos a sentirnos muy santos, muy santificados, y se nos olvida que también nosotros somos pecadores y nos gusta hacer escarnio de la gente que se aparta, de la gente que está alejada de la iglesia. Y claro, por supuesto que es doloroso ver cuando alguien se aparta, cuando alguien se aleja de los caminos del Señor, pero definitivamente, hermanos, el bullying, el famoso bullying tan de moda en estos días, yo siento que no debería tener cabida bajo ninguna circunstancia o en ningún tema, en ningún campo de acción. Deberíamos soportar o permitir que el bullying se apodere de las personas, mucho menos de los cristianos. Las burlas o críticas en estos casos, hermanos, surgen cuando hay más necesidad de restaurar. Recordemos que hay gente que es débil en la fe. La misma palabra nos enseña que hay personas que son niños en la fe, apenas andan por ahí gateando, caminando. El apóstol Pablo hace un abordaje interesante y llama a la gente a madurar, pero les dice: ustedes ya deberían de estar comiendo gallo pinto y apenas están tomando nuevamente el biberoncito. O sea, tienen años de estar en la iglesia y deberían de estar comiendo chuleta con gallo pinto, pollo frito, la trucha que venden allá arriba donde Nandos, la trucha frita. Pero lamentablemente hay gente que todavía toma lechita, toma chuponcito, toma biberoncito. Y esto es precisamente parte del caminar o de la forma en que los cristianos, cada uno va a su paso. Recordemos que nunca vamos a poder pretender haberlo alcanzado todo. ¿Por qué? Porque el camino del cristiano es un camino de nunca acabar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese camino? El camino de Jesucristo, por supuesto. Cuando Jesús nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, nosotros vamos caminando con Él y hacia Él, por supuesto, porque algún día vamos a llegar a su presencia. Pero a la gente se le olvida, o a los cristianos a menudo se nos olvida, que es necesario restaurar, que es necesario tender la mano a esos que por diversos motivos se muestran débiles en la fe. Hay gente que es débil en la fe y que toda la vida va a ser débil en la fe, desde sus inicios hasta su final. Y esto, hermanos, esta tendencia a olvidarnos de los que están en problemas es muy preocupante, y básicamente por dos razones. La primera de ellas es que el mal testimonio que estamos dando, que damos los cristianos, que damos la iglesia cristiana, cuando nos andamos criticando unos a otros. El tema de la crítica es muy amplio. El tema de la crítica lo podemos ver en a diferentes escalas, a diferentes niveles. Pero estoy hablando principalmente de la crítica entre hermanos en la fe. La crítica entre personas que seguimos un mismo pensar, un mismo sentir. La segunda es que a Dios no le agrada el chisme. Ustedes saben muy bien, a Dios no le agrada el chisme. Y Dios nos manda a que no hablemos mal los unos de los otros. No tenemos que hablar mal los unos de los otros. Y bueno, repito, todo esto lo digo dentro del contexto de una comunidad cristiana. Desearía que no fuera así. Nosotros cuando predicamos, muchas veces la gente dice: ay, le está predicando a los de afuera. Y entendamos esto: la palabra de Dios se creó para los hijos de Dios. La palabra de Dios está escrita para los creyentes. De igual manera, los temas que podemos compartir nosotros cuando nos basamos en las Escrituras, que siempre debemos hacerlo, esperamos siempre hacerlo, ¿verdad? A veces uno
pues como es humano y en algún momento se desvía del tema, lo importante de esto es que no deberíamos, no deberíamos tener estas actitudes como hijos de Dios o como cristianos. Y no deberíamos tampoco andar haciendo bromas o chistes de otros cristianos, pero lamentablemente esto es algo que vemos todos los días. Y está de más, obviamente, decir que esto no debería suceder dentro del ambiente que nos movemos, dentro del ambiente de la iglesia. Pero sí es importante que cuando vemos la interrelación que tenemos los cristianos con las demás personas, hay un asunto muy preocupante. Y esto es algo muy recurrente porque vemos a la gente por ahí con la boca muy suelta, hablando cosas que no tienen que hablar, haciendo comportamientos que no deberíamos de tener. No sabemos de pronto quién es o no es en realidad creyente. Antes los creyentes se diferenciaban, y pienso que tal vez por un acento marcado, y la gente después comenzó a llamarlo de religiosidad, pero siento que los cristianos eran más rigurosos en otros tiempos. Se veía que una persona era cristiana, se sabía. Decíamos, oye, este no permite que chismeen delante de él, no permite que cuenten chistes vulgares, no permite palabras groseras, palabras obscenas. Pero de pronto comenzamos a tragarnos el cuento de que cuando nos poníamos a pensar sobre esas situaciones era porque nos habíamos convertido en unos religiosos. Y no sé si a usted le pasó, pero de pronto decía, ay, no sea religioso, no sea religioso. Un chistecito de vez en cuando no cae mal, o un comentario de vez en cuando no cae mal. ¿Y qué pasó con esto? Que toda la iglesia se convirtió precisamente al mundo de una manera radical. Entonces hoy en día no se sabe quién es quién. Y yo pienso que por supuesto podemos hablar de que los tiempos han cambiado, pero sin ser condescendiente precisamente con esto, con esta forma que es una forma desordenada y vacía que se vive hoy en día el cristianismo. No podemos hablar así a ciencia cierta y decir, como decíamos antes, ese fulano, esa fulana es un cristiano de hueso colorado. No, hoy no existe esa cosa. Sin tratar de ser condescendiente con esa forma desordenada y vacía, repito, que se vive el cristianismo de hoy, nos atreveríamos a pensar, y no solo a pensar, sino a afirmarlo, que hemos sido absorbidos por las preocupaciones, por los contratiempos que nos da el mundo, que nos receta todos los días. Sin embargo, hermanos, recordemos que debemos perseverar en la fe, debemos perseverar creyendo que Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido conocerle y ser salvos a través de Jesucristo. ¿Cuántos creen en eso? Hemos sido partícipes de la gracia y de la misericordia de Dios, porque ¿qué hubiera pasado? Póngase usted a pensar, ¿qué hubiera pasado con su vida si nunca nadie le hubiera predicado acerca de Cristo? ¿Dónde estaría usted hoy? ¿Dónde estaría? Tal vez no estaría siquiera viviendo sobre este mundo. Estaría viviendo, por supuesto, que en otro lugar, ¿verdad? Que sería un lugar de eternidad, tal vez en el infierno. Tal vez a través de todas esas cosas que el Señor nos permitió pasar, hoy deberíamos de darle gracias precisamente que fuimos salvos a través de Jesucristo. Y esto es algo que no se nos debe olvidar nunca. Si estamos sujetos a la gracia, hermanos, y esto es algo muy importante, porque a menudo hablamos que somos salvos por gracia, que Jesucristo nos libertó, que Jesucristo nos rescató. Pero bueno, todo el mundo dice, y pareciera ser que de pronto se convierte esto en un estribillo, fuimos salvos gracias a Jesucristo, y esto es a lo que llamamos la gracia de Dios, y estamos sujetos a esa gracia. El conocer a Jesús, que Jesús nos rescató, que Jesús nos libertó de un mundo pecaminoso, debería ser suficiente para no perder de vista que tenemos que mantener nuestra vigencia dentro de las filas del cristianismo. ¿Y a qué llamo yo mantener la vigencia? A que no nos salgamos, que no nos apartemos precisamente de la doctrina
No dejemos de lado la doctrina, no dejemos que el mundo nos llene la cabeza, nos catequice con cosas que definitivamente van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios cuando nos damos cuenta que alguien que comparte nuestra fe se desvió y quiere regresar al redil? Porque ese es precisamente el tema que quiero compartirles hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Ya lo dije, la forma equivocada que estamos utilizando es precisamente utilizando el chisme, utilizando la crítica, tratando de destruir a ese tipo de personas. Repito, no debería suceder porque se supone que nosotros conocemos la palabra de Dios. Pero ¿qué deberíamos hacer cuando hay una persona que de pronto se salió, se nos escapó? Como decimos, la cabrita se nos salió del encierro, se nos escapó del redil, la oveja que se salió del redil, dijo Jesús. Hay una tendencia hoy que dicen los pastores que ellos no tienen ovejas, que lo que tienen son cabras, porque la gente es muy difícil de pastorear. Pero en realidad no, la palabra del Señor dice que todos somos ovejas. ¿Y por qué el Señor nos ve como ovejas? Porque somos necesitados de protección, porque la mayoría de las veces nuestra visión no va más allá de unos cuantos metros. O sea, y cuando hablo de unos cuantos metros, hablo de una visión periférica muy corta en cuanto a lo que es la vida. Entonces seguimos siendo ovejas en las manos del Señor. El apóstol Pablo precisamente nos tiene una propuesta muy interesante que podemos encontrar en la carta a los Gálatas. Por eso les pedí al principio que buscáramos Gálatas capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ok, volvamos otra vez al verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que podemos encontrar en este pasaje es que cuando alguien se considera o tiene certeza, con mayor razón cuando tiene la certeza de que es espiritual, debe actuar como tal. ¿Qué significa ser espiritual? Y vea qué hermoso este pasaje, porque nos llama a una reflexión muy importante. Porque dice, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales. Aquí Pablo está escribiéndole a una población, a un grupo de gente que se suponía que ya conocía la palabra, que había sido instruida durante mucho tiempo. Y él, a partir de esa escritura, él no pone en duda que sus interlocutores, o sea, los lectores de esa carta, son personas espirituales. Vea muy bien que él dice, ustedes que son espirituales. Y esto es algo muy importante que debemos de ponerle mucha atención. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Porque es que la palabra de Dios nos llama a nosotros, los creyentes, los conocedores de la palabra, ¿por qué nos llama espirituales? Pareciera ser que durante mucho tiempo, tal vez por las creencias, las costumbres religiosas, a nosotros ciertos conceptos nos quedaron debiendo en cuanto a lo que era una explicación clara de lo que significaban. Y por eso es que a veces no los digerimos cuando los leemos por ahí, cuando los abordamos. Conceptos como espiritual o espiritualidad o santo o la palabra santidad en sí, a nosotros se nos para el pelo cuando la escuchamos, y más cuando nos la dicen. Y así, bueno, ustedes son espirituales, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo espiritual? O fulano que es una persona espiritual, ¿qué va a hacer esa persona espiritual? ¿Qué significa entonces ser espiritual?
Sucede, hermanos, que los cristianos, antes de ser salvos, y aquí tenemos que ser muy puntuales y tener mucho cuidado a la hora de hacer este análisis. Antes de ser salvos, ¿cómo estábamos? Dice la palabra. ¿Cuál era nuestra condición? Éramos muertos vivientes. Andábamos caminando ahí como esas películas que vemos de zombies. Éramos muertos vivientes. Estábamos muertos, dice la palabra. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y en pecados, correcto. O sea, si nosotros estábamos muertos, nuestro espíritu también estaba muerto. Eso es lo que significa precisamente el estar muerto espiritualmente. De esa forma, entonces, nuestro espíritu no tenía ninguna conexión con el Señor. No había ninguna conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Según la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 17, nos explica que cuando recibimos en nuestro corazón a Jesús, cuando lo aceptamos, nuestro espíritu se une con Él. Vea qué hermoso esto. Nuestro espíritu se une con el Señor. Entonces, nuestro espíritu viene a ser uno solo con el Señor. Esto es lo que se conoce como la regeneración, o es lo que se conoce como nacer de nuevo. A partir de que se da esa fusión, esa unión de estos dos espíritus, el espíritu humano con el espíritu de Dios, con el espíritu de Cristo, nuestro espíritu, digámoslo así, se mezcla, como cuando usted tiene dos sustancias y las echa en la licuadora y hace de ellas una sola. Digamos, usted va a hacer un batido en la mañana, un batido, tal vez el ejemplo suene un poco raro, pero usted va a hacer un batido de papaya y lo va a mezclar con sandía, por ejemplo. Los mezcla los dos y va a tener después una fusión de esas dos sustancias o de esos dos elementos. Precisamente eso es lo que sucede cuando nuestro espíritu se une. Entonces, en el momento que nosotros nos unimos a Cristo, nos hacemos uno solo con Él. Y aquí es donde el apóstol Pablo hace una explicación con respecto a lo que es también fusionarse con el pecado. Pero bueno, ese es otro tema. Porque él dice, el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella. O sea, el que se une con el pecado, un solo cuerpo es con el pecado. De igual manera, si usted se une al Espíritu de Dios, un solo cuerpo es con el Señor. Es a partir, hermanos, de esta fusión que nuestro espíritu entonces se mezcla. Pero debemos tomar en cuenta que el haber sido salvos tampoco nos convierte en espirituales. Este es el primer paso, este es el arranque que tenemos para poder ser salvos, para poder ser espirituales. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvos, ya recibimos al Señor, pero eso de ninguna manera nos convierte en espirituales. Porque ahora viene la segunda etapa. El ser espiritual está relacionado precisamente con nuestra vida diaria, con lo que conocemos como el diario vivir. Por ese motivo, hermanos, es que tenemos que existir, tenemos que vivir para ser partícipes de nuestra vida en Cristo. Nuestra vida tiene que participar de la vida de Cristo. Y comenzamos a ser espirituales a partir del momento en que vamos a producir los frutos del Espíritu. ¿Cuándo somos espirituales? Cuando un cristiano está produciendo los frutos del Espíritu. Por esa razón, hermanos, es que la Biblia dice que cuando nos apartamos de las cosas del mundo, de las cosas que produce la carne, vamos a ser espirituales, o sea, vamos a producir los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu según el libro de Gálatas? Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Vamos a tener esos frutos, ese fruto del Espíritu que va a tener todas estas manifestaciones. O sea, si usted tiene el fruto del Espíritu, usted va a ser una persona que da amor, que tiene gozo, que tiene mansedumbre, que tiene bondad, que tiene fe, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual, hermanos, cuando vamos a la palabra y nos encontramos, la palabra nos dice que cada uno de nosotros debería tener conocimiento de sí mismo. Vea que este es un tema interesante porque también muchas veces nos han dicho, no, es que yo ni siquiera me conozco, porque la palabra dice que yo no me conozco. Pero bueno, aquí nos está diciendo que deberíamos tener conocimiento de nosotros mismos para saber si somos o no somos espirituales. O sea, este es un examen que le toca al creyente, que le toca al cristiano.
Y eso, hermanos, aquí hago un paréntesis, porque mucha gente dice, no, eso es una mentira porque yo no me puedo conocer a mí mismo. Bueno, y precisamente está la cita cuando nos dice que el Señor en Jeremías, en el capítulo 17, versos 9 al 10, nos hace una disertación con respecto a lo que es el ser humano como tal. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones. Ok, pero tenemos que hacer una diferencia, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Pacto. ¿Qué pasaba en el Antiguo Pacto? ¿Todas las personas tenían acceso al Espíritu Santo? No todas las personas tenían acceso al Espíritu Santo. Por eso es que hemos venido insistiendo en las últimas reuniones acerca de la importancia que nosotros conozcamos y sepamos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque muchas veces, así de manera al azar, aplicamos pasajes y tratamos de convencernos, tal vez muchas veces en ignorancia santa, llamo yo, como decía un amigo, estaba sinceramente equivocado. Tratamos de convencernos de ciertas cosas, pero cada vez que usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que hay algunas cuestiones que a partir de la muerte de Cristo van a cambiar la relación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una relación directa con el Señor, ya no vamos a necesitar ningún tipo de intermediario. Y esto es lo que hace la diferencia. Conocerse a sí mismo. ¿Qué implica conocerse a sí mismo? Implica haber sido regenerados a partir del nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dice a Nicodemo aquella frase famosa, que le dice, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Aquí nos está diciendo, ustedes, porque precisamente le estaba hablando a un hombre que había sido creado en la ley de Moisés, a un hombre que había sido creado bajo el nuevo pacto, y él le dice, ¿usted quiere venir al nuevo pacto? ¿Usted quiere venir al nuevo pacto de Jesucristo a través de la sangre de Jesucristo? Ok, adquiera la vida de Cristo y comience a vivir la vida en el Espíritu. Fuimos regenerados a partir del nuevo nacimiento. El nacido de nuevo tiene la presencia de Dios en su corazón. Esa es la primera evidencia. El nacido de nuevo va a tener la presencia de Dios en su corazón. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice, precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15, esto que es muy importante. Se la leo en la versión Dios habla hoy. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Vea qué cosa más curiosa, porque la gente dice, no se trata de andar haciendo juicio o levantando juicio de las demás personas. O sea, ¿qué tengo yo que juzgar? Tengo que juzgar las cosas para saber si se está actuando, si se está viviendo de conformidad con la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, pero aquel que tiene el Espíritu Santo, por supuesto, puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. ¿Por qué? Porque entonces a partir de ese momento la persona puede darse cuenta, el creyente puede darse cuenta si está produciendo o no está produciendo los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Recordemos que el que produce el fruto del Espíritu no vive para sí mismo. Esta es una de las principales razones por las cuales podemos determinar si una persona tiene o no tiene el fruto del Espíritu. Una persona que tiene el fruto del Espíritu no vive para sí mismo, no vive para complacerse a sí mismo, sino que vive para Dios. Y esa, hermanos, debería ser la mayor evidencia de que somos espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes que son espirituales. Qué lindo, ¿verdad? Porque a partir de aquí nosotros podemos hacer un análisis y decir, ¿soy o no soy espiritual? Porque puedo ir precisamente a hacerme ese autoexamen que se llama buscar si yo puedo tener conocimiento de mi persona a través de mi relación con Jesucristo, que es precisamente donde me puedo yo enfrentar a la realidad. Ya dijimos que cuando alguien es sorprendido, como dice el apóstol Pablo, en alguna falta, en algún error, los que son espirituales tienen el deber de restaurar a esa persona.
Y a veces la gente dice, no, yo no me meto con él porque él conoce la palabra de Dios. Bueno, yo pienso que sí deberíamos hacerlo. Porque si la evidencia de la Biblia es que si es una persona que escuchó la palabra de Dios, llegó el momento que tenemos que recordársela, número uno. Número dos, puede ser que no la conozca, puede ser que haya sido un oidor y de pronto se aparte del Señor, en algún momento dio alguna evidencia, pero no era una vida llena del fruto del Espíritu. Entonces, el Señor nos insta a través del apóstol Pablo a que, siendo espirituales como la palabra de Dios nos enseña que somos, tenemos la obligación, cuando alguien es sorprendido, cuando sorprendemos a alguien en una falta, en un error, como espirituales tenemos el deber de buscar a esa persona y restaurarla. Y vea qué interesante los pasos para restaurar al caído que nos describe el verso 1. Por eso les dije que volviéramos otra vez a leer el verso 1 de ese capítulo 6 de Gálatas. Lo primero que nos dice es que esa restauración tenemos que hacerla con espíritu ¿de qué? De espíritu de mansedumbre. ¿Qué es el espíritu de mansedumbre? Bueno, esto, hermanos, nada más y nada menos se refiere a que debemos utilizar una forma diferente de abordar a la persona que ha caído o se ha apartado. El espíritu de mansedumbre significa que quien restaura debe tener una gran humildad y autocontrol. Por eso les digo, estamos en los frutos del Espíritu, los estamos produciendo, ya nos hicimos el examen, nos dimos cuenta que sí estamos produciendo el fruto del Espíritu. Ok, vamos, porque tenemos que ser, número uno, tenemos que mostrar una gran humildad y mucho autocontrol y mucha obediencia a la palabra también. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nos enseña que nosotros no podemos torcer las escrituras. Si vamos a restaurar a alguien, tenemos que hacerlo con la verdad, duela o no duela, sea difícil o no sea difícil. Se debe tener mucho cuidado, hermanos, porque la mayoría de las veces la mansedumbre es confundida con debilidad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Todo, absolutamente todo lo contrario. La mansedumbre no es de ninguna manera debilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene mansedumbre tiene que tener mucha fuerza interior y una gran convicción de sus creencias cristianas. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien de alguna manera muy sutil trate de hacerle pensar o hacerle creer que el que está equivocado es usted. Entonces usted tiene que tener una gran convicción de sus creencias como cristiano para luego poder enfrentar esas situaciones que son contrarias, o sea, sin tener que recurrir, y esto es muy importante, sin tener que recurrir a la violencia, sin ser presas del odio, sin ser presas del rencor. Porque claro, usted sabe que mientras nosotros exhortamos a alguien que está en problemas, podemos ser agredidos. Y esto tengámoslo muy presente. Podemos ser agredidos por esas personas con palabras denigrantes, con palabras groseras, con cosas y frases que desearíamos contestar. Por eso tenemos que tener un conocimiento muy claro acerca de quién somos nosotros como cristianos. Y por eso dice el apóstol Pablo, ustedes que son espirituales. El segundo paso que nos habla ese verso 1 es que nos debemos considerar, considerándose a uno mismo, dice. Y esto lo debemos hacer pensando que la persona que está en proceso de restauración somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. O que el que está necesitando esa restauración, esa vuelta, ese regreso a los caminos del Señor somos nosotros mismos. Jesús nos enseñó algo muy importante y es que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Como nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos. Por supuesto, porque andamos el yo-yo siempre en la bolsa de atrás, ¿verdad? O en la bolsa del pantalón. Nosotros somos muy egoístas, somos egocéntricos y la mayoría de las veces somos idólatras. No debería ser, por supuesto que no debería ser, pero ¿cómo me doy cuenta yo que me amo a mí mismo? Cuando pienso en mí mismo todos los días. En algún momento voy por la calle y digo, uy, tengo hambre. Tengo hambre, qué rico ir ahí a la cafetería del colombiano a tomarse un café con almojábanas o tantas cosas ricas que hay ahí, ¿verdad? No pensemos en comida.
Pero no pensamos en los demás, no pensamos en el que tiene hambre, ¿verdad que no? Pensamos en nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Que nos amamos. Claro que nos amamos, porque si yo no me amara, ¿qué me importa a mí que mi cuerpo se debilite? ¿Qué me importa a mí que mi cuerpo caiga en inanición? De ninguna manera. Pero entonces Jesús nos enseñó esta regla que es muy importante. Debemos amar a nuestro prójimo de la manera como nos amamos a nosotros mismos. Y un tercer punto que encontramos ahí, que nos va a decir que la tentación siempre nos acecha. ¿Se ha sentido usted tentado alguna vez? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados? El día de hoy, por ejemplo, ¿cuántas llevamos ya? Son varias, ¿verdad? Y ya en este momento que todavía es temprano, apenas son las 11:30 de la mañana. Bueno, la palabra nos recuerda que somos propensos a ser tentados en cualquier momento, en cualquier momento. Por eso, hermanos, no bajemos la guardia cuando exhortamos a algún hermano. Jesús le dijo a sus discípulos que debían velar y orar para no entrar en tentación. Esto es otra cosa. Cuando vamos a hablarle a alguien, no vayamos en la chuleta, preparémonos, oremos, busquemos la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios. Deberíamos estar llenos todo el tiempo, pero siempre es importante una recarga. Así que sobrellevar las cargas, dice la palabra, los unos de los otros, es la forma de cumplir la ley de Cristo. Y esto tenemos que tener un poquito de cuidado también, porque en el libro de Mateo, en el capítulo 5, Jesús hace una disertación sobre diversos temas. Usted lee el capítulo 5 de Mateo y se va a encontrar ahí que Jesús habla de varias cosas. Habla del adulterio, habla de la ley, habla de la ira, de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Y precisamente aquí, cuando habla del amor hacia los enemigos, dice que no se debe contender con las demás personas. O sea, no debemos contender con el malo. Incluso si alguien, y ahí dentro del contexto de ese pasaje, está hablando de los soldados romanos, los obligaba a los judíos a cargar sus pertenencias por una milla, la famosa milla romana. ¿Se acuerdan cuánto medía la milla romana? Yo se los expliqué. Aproximadamente 1541 metros. Más o menos 1,5 kilómetros. Entonces Jesús les dijo: si a ustedes sus enemigos los abordan, no peleen con ellos, no contiendan con ellos. Si alguien le obliga a cargar las pertenencias durante una milla, o sea, durante 1,5 kilómetros, llévelo otro 1,5 kilómetros más. O sea, camine 3 kilómetros. Por eso que la gente habla: uy, tengo que caminar la milla más. Bueno, ¿bajo qué contexto Jesús nos está hablando acerca de caminar esa milla más? Tengamos cuidado también con respecto a estos conceptos que a veces manejamos, que es en donde aplicamos la palabra de manera incorrecta. Pero aquí Pablo nos habla de otra ley. Aquí nos habla de la ley del amor. Y es precisamente el amor que tuvo Cristo por nosotros cuando aceptó llevar o tomar el lugar en la cruz que a cada uno de nosotros nos correspondía. Recuerde esto: Jesús fue a la cruz no por sus pecados, no por los pecados de él, porque él no tenía pecados. Jesús fue a la cruz, cargó la cruz precisamente por los pecados suyos y los pecados míos. Así que la cruz que Jesús cargó no era su cruz, era nuestra cruz, era la cruz de nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener muy claro: sí, Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero ¿de quién era esa cruz que él llevaba cargada? Que al final no tuvieron que pagarle a alguien para que le ayudara a cargarla. Era la cruz suya y era la cruz mía. Jesús fue en amor precisamente a cargar esa cruz. Y ese fue el amor que él tuvo por nosotros cuando aceptó tomar nuestro lugar y morir por cada uno. ¿Y por qué digo que tomó el lugar de cada uno de nosotros? Porque cuando estábamos en pecado, cada uno estaba muerto, como dice la palabra, muerto espiritualmente. Nuestro espíritu estaba separado del Espíritu de Dios. Aquí la palabra sobrellevar ha sido puesta como un sinónimo de soportar, o sea, aguantar al que está en dificultad. Muchas veces las personas que están pasando por un mal momento se vuelven pesados, se vuelven groseros. ¿Le ha tocado a usted eso? Por supuesto que sí. Una persona que está pasando por un mal momento
es agresiva, es insoportable, es molesta. Por esa razón, hermanos, no solamente tenemos que dar ánimo a los que se han desviado, sino que también hay que escucharlos, hay que escuchar sus quejas. Pero el tema aquí, aparte de ayudar a los demás, es que no debemos, porque el apóstol Pablo nos va llevando de una manera secuencial hacia lo que el Señor nos instruye con respecto a lo que puede ser restaurar una persona, porque de pronto puede decir, vio qué lindo, lo restauré, vio qué lindo, lo hice volver. No debemos creer, hermanos, que cuando estas cosas suceden o cuando tenemos éxito, hemos alcanzado un punto alto en nuestra existencia. Somos servidores del Señor. Recuerde que cuando hacemos lo que el Señor nos manda hacer, ¿qué somos? Siervos inútiles, dice Jesús. Apenas eso. O sea, ni siquiera nos merecemos nada. Entonces dicen los versos 3 y 4 de Gálatas 6, dice que porque el que se crea algo, óigalo bien, porque el que se crea algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá un motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Qué bello esto, porque cuando tenemos motivo para gloriarnos de nosotros mismos es cuando nos hemos examinado, nos hemos dado cuenta que efectivamente estamos produciendo el fruto del Espíritu. Y entonces sí podemos decir, bueno, yo soy espiritual, pero no para andarlo gritando, no para andar viendo a la gente hacia abajo, como decía alguien por ahí, con el rabo del ojo. No, nos dimos cuenta quiénes somos y entonces sabemos dónde estamos y qué podemos hacer para el reino de Dios, que precisamente eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué estamos haciendo los cristianos para el reino de Dios? El asunto es que el ayudar al que está en problemas no puede de ninguna manera legitimarnos para creer que hemos alcanzado el éxito. El mismo apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Imagínense una persona con la estatura, no la estatura física, porque dicen que él era pequeñito, sino con la estatura espiritual que tenía el apóstol Pablo. Y él decía, no, yo todavía no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Qué hago cuando me doy cuenta de esto? Dice, prosigo a la meta. O sea, sigo pulseándola, hermanos. Nosotros a veces dejamos que el Señor nos use y nos sentimos muy, muy contentos y digo, ya está bueno, ya lo logré. No, Señor. Es el momento para levantarse, para volver a empezar, para seguirla pulseando. Así que debemos someternos a prueba cada día. Debemos someter a prueba nuestra vida cristiana para determinar si realmente estamos dando el fruto que Dios quiere. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado alguna vez, Señor, estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy dando el fruto que tú me pides que dé? ¿O vivimos la vida cristiana nada más ahí, qué lindo, soy salvo, pero nada más? Tenemos que cuestionarnos, hermanos, porque fuimos llamados para ser, dice la palabra de Dios, usted y yo fuimos llamados para ser, ¿qué? En medio de las tinieblas, ser luz. Y la única manera de ser luz es alumbrando. Y la única manera de alumbrar es cuando la presencia de Dios está dentro de cada uno. Si realmente tenemos amor, si realmente tenemos gozo, si realmente tenemos paz, si hay paciencia en nuestra vida, si tenemos benignidad, si tenemos bondad, si tenemos mansedumbre, si tenemos templanza, eso sería suficiente para que vivamos tranquilos pensando en que todo lo que hemos hecho, óigalo bien, será para provecho, no de nosotros mismos. Porque dice, ay sí, es que yo a veces no pienso en mí mismo. No piensen en usted mismo. Nosotros no tenemos que pensar en nosotros mismos. Tenemos que pensar que vivimos en función de el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando eso haya pasado, cuando yo estoy dando el fruto del Espíritu, me habré convertido en un sembrador del reino de Dios. Y a partir de ese momento, entonces, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, va a ser en función del reino de Dios. Y precisamente si usted sigue leyendo la palabra de Dios, se va a encontrar que en ese mismo capítulo 6, en el verso 7, el apóstol Pablo nos habla de la siembra y la cosecha. Porque qué bonito es hablar de la siembra y la cosecha y decir, ay sí, yo voy a ser un buen sembrador en el reino de Dios.
Voy a traer los diezmos, voy a traer las ofrendas a la iglesia. Cuando alguien pide comida, voy a llevar esa siembra. No, eso es solo una parte de nuestra obligación o nuestro deber como cristiano. Pero la verdadera siembra en el reino de Dios es cuando nosotros sembramos para el mundo espiritual. Porque dice la palabra de Dios que cuando sembramos para el mundo espiritual, ¿qué vamos a recoger? Cosas incorruptibles, o sea, algo que no se acaba. La siembra que nosotros hagamos en el reino de Dios va a ser para la eternidad. La siembra que hagamos en el mundo físico o para las cosas físicas se van a acabar, se van a agotar. Así que, hermanos, en esta mañana les invito a que meditemos sobre este tema tan importante y que retomemos esta misión que Dios le dejó a la iglesia. La iglesia fue creada para soportarnos los unos a los otros y para restaurarnos cuando estamos en problemas. Por eso es que dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando usted se corta un dedo, cuando usted se hace una herida en un dedo, no busca un cuchillo y se lo corta, se lo termina de amputar, ¿verdad que no? ¿Qué hace? Lo venda, le echa medicamentos, si toma antibióticos y trata de que se restaure. Eso mismo hacemos cuando un hermano se ha separado, se ha apartado del reino de los cielos. Así que en esta mañana, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de Cristo.